Mi grupo está conformado por Vanessa Uribe, Luis Quiñones y el que les habla, David Bernal. El día de hoy les voy a venir a explicar las 22 técnicas para la lectura, comprensión lectora versus competencia lectoras. Y pues vamos a empezar con la sinopsis. El escritor, mediante el uso de varios hechos históricos, nos muestra la evolución y el acercamiento a la definición de la comprensión lectora y la competencia lectora. También con la ayuda de varios pensadores se va acercando más a la definición y a las diferencias de estas mismas, llegando al final a una definición variable, pero a una diferenciación clara de ambas. ¿Para qué sirven las 22 técnicas de Kazani? Las 22 técnicas de Kazani son una serie de herramientas que abarcan una formulación de preguntas, metáforas instructivas que nos llevan a entender el texto y su contexto. Podemos relacionarla con tres tipos según se relaciona con el autor, que son el mundo del autor, género discursivo y las interpretaciones. La explicación de las 22 técnicas de Kazani. Según el autor, leer de manera crítica o tener en cuenta unos puntos críticos, como son las 22 técnicas de Kazani, es una forma diferente de desglosar toda la lectura o de desglosar el texto, de ponernos en la posición del autor, de ponernos en la posición del lector, de lo que interpretamos como lectores, de hacer interferencias, de hacer contextualizaciones en un texto y pues relacionar cada una de ellas. Estas 22 técnicas de Kazani nos ayudan a eso. Ahorita pues a mí me corresponden las primeras 7 técnicas, así que pues voy a empezar con la primera. Técnica 1. El autor pretende explicarnos tanto el significado como las diferencias que existen entre la comprensión lectora como la competencia lectora, además de las ideologías de varios autores hacia las mismas. Técnica número 2. El autor se sitúa en España, exactamente en Málaga, en enero del 2013. La técnica número 3. El nombre de la autora es Elena Jiménez Pérez. Pertenece a la Universidad de Granada. Nació el 9 de marzo de 1975 en Málaga, España. El texto se publicó en la Asociación Española de Comprensión Lectora en enero del 2014. Otro de los libros famosos de esta autora sería un inventor en la guerra civil y El espíritu eterno, que serían dos de los libros más famosos de ella. Y en la asociación en España ella es una autora muy bien valorada, ya que pues fuera de que sus libros son bastante buenos, también es profesora de la Universidad de Jaén. Seguiríamos con la técnica número 4. El autor en el texto no nos muestra ningún tipo de léxico, frases o palabras propias de su país, el cual es España. Técnica número 5. El autor se muestra en su forma de escribir muy objetiva, solo refiriéndose a la cita de los autores. Técnica número 6. El autor es muy egocentrista en su texto. Habla exclusivamente del hombre y solamente en una pequeña parte, al comienzo del texto, muestra una molestia de que en la Edad Media las mujeres no podrían leer libremente. Técnica número 7. En el texto se puede ver, por ejemplo, los adverbios también, que la frase sería: también destaca que leer es un proceso de interacción de quien lee con el texto. Técnica número 7. ¿Estás de acuerdo con estos datos? Sí, estoy de acuerdo con estos datos porque el autor, además dando el concepto de la comprensión de lectura y la competencia lectora, también nos da la relación entre ambas. Técnica número 8. Pone el texto y que calla. El texto expone que el concepto y la relación que tiene la comprensión lectora y la competencia lectora, y además de eso nos da unos tips de cómo aplicárselo a texto. Que calla, el tema no calla nada. Técnica número 9. ¿Qué tipo de texto estamos leyendo? Estamos leyendo un tipo de texto académico. Técnica número 10. ¿Contra quién escribe el autor? El autor escribe con aquellas personas que no tienen conocimiento y no saben manejar lo que es la comprensión lectora y la competencia lectora. Técnica número 11. ¿Recuerda algo importante que se haya silenciado? Sí.
Lo que se silenció fue que en la Edad Media, las mujeres no podrían leer. Técnica número 2. Desde estas citas, sí, en el texto se encuentran varias citas. Eh, Técnica número 13. ¿Cómo se denominan los protagonistas? Los protagonistas se denominan como completores críticos. Técnica número 14. ¿De qué tipo son los razonamientos? Los razonamientos son de tipo académico. Bueno, técnica 15. La técnica 15 se trata de descifrar del texto las palabras que son disfrazadas o el léxico que es particular. En este caso, como es un escrito académico, no hay un léxico particular que se evidencie o que esté ya en el texto. Entonces continuamos con la siguiente técnica. Técnica 16. Esta se trata de encontrar la jerarquía de la información y de comprender cuáles son los datos importantes y cuáles son los datos principales. En este caso yo elegí, y como ejemplo cito, que desde finales del siglo XIX la comprensión lectora ha suscitado el interés de especialistas. ¿Por qué elegí este como ejemplo de la técnica 16? Porque son datos que son principales y no son secundarios, porque los tenemos que tener en cuenta para la continuación de la lectura. Otro ejemplo que voy a dar es, en la década de los 50 los científicos empezaron a relacionar los procesos cognitivos. Son datos que me parecen súper importantes para tener en cuenta porque resaltan de la demás información, ya que nos dan fechas puntuales y datos que definitivamente son como descubrimientos avanzados. La técnica 17 se trata del propósito que se le da al texto y tener claro lo que uno busca leyendo el texto. En este caso nosotros leyendo el texto buscamos comprender y saber las diferencias y cómo manejar lo que se trata de la comprensión lectora y la competencia lectora. La técnica 18. La técnica 18 se trata de a quién se dirige el texto, lo que pretende el autor que uno capte del texto. En este caso el autor para nosotros quiere que sepamos las diferencias entre comprensión lectora y competencias lectoras y que sepamos cómo manejarlas y cómo identificarlos en algún texto. La técnica 19 es el punto crítico, ¿sí? Es estar de acuerdo o no con el autor. En este caso, como es un texto académico y que es más de enseñanza, pues nosotros estamos de acuerdo porque realmente se explica muy bien las diferencias y cómo manejar e identificar las competencias lectoras y las comprensión lectora. Técnica 20. La técnica 20 es cómo interpretar el texto imaginando que soy algún personaje del texto. En este caso, pues como ya lo he dicho antes, es un texto académico, por lo tanto no tiene personajes como tal, tiene información para el lector. Entonces, continuamos más bien con la técnica 21. Pero la técnica 20 obviamente la pueden aplicar más bien como para textos académicos que tengan como una historia, que tengan varios participantes y que no sea solo la información. Bueno, y como reflexión queremos dejarles que tomen este hábito de la lectura porque les va a servir muchísimo para sus vidas y les va a dejar enseñanzas que no van a olvidar porque en su diario vivir lo van a utilizar. Un ejemplo de esto es la lectura crítica. Ustedes van a tener que en su vida tener muchísima visión crítica, ya sea para hacer artículos, ensayos, un pequeño párrafo o simplemente tener ese hábito de lectura y que de esa lectura les manden a hacer algún trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque en el colegio, en la universidad y en el trabajo van a tener o se van a tener que encontrar con este tipo de cosas. Por ejemplo, que les dejan un trabajo, que tienen que hacer un ensayo. ¿Cómo se hace un ensayo? Un ensayo definitivamente que se hace de este género, que se hace desde el punto crítico, que se hace con, no sé, con signos de puntuación claramente. Todo este tipo de cosas nos lo enseña la lectura, ya sea académica, ya sea del género que ustedes quieran, que lo hacen por hobby o simplemente por información o por curiosidad. Más tipos de lecturas que ustedes encuentren les van a ayudar a este tipo de cosas. ¿Qué más les pueden ayudar? Van a mejorar muchísimo más su léxico, de la manera en la que se expresan, en la que hablan. Van a mejorar también la ortografía, ya que de tantas lecturas que uno va adquiriendo a lo largo de la vida,
va viendo cómo se escriben ciertas palabras que uno no sabía o cómo se usan ciertos signos de puntuación que uno tampoco sabía muy bien cómo utilizarlos. Otro tipo de enseñanza que nos deja es que nos ayuda a transportarnos a otro mundo, a un mundo mágico, ya sea que el libro sea de ciencia ficción, o nos ayuda a transportarnos y a como culturizarnos, ya que claramente existen libros que nos enseñan de otros países, de otras culturas. Eso nos ayuda y nos ejercita la mente para que nos vayamos transportando a medida que vamos leyendo. Y definitivamente gracias por ver este video y espero que les haya quedado una enseñanza total para sus vidas académicas o definitivamente si lo quieren coger de hobby.